capítulo 2, versículo 13 del Evangelio de Juan. Dice la palabra del Señor: estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los campistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los campistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras, ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo, y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. El 23, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Amén. Oramos al Señor Padre que estás en los cielos. Señor, gracias te damos por reunirnos en este lugar para poder, Señor, alabar tu nombre, glorificarte, Señor, y también recibir, Señor, el mensaje de tu palabra, Dios, que hoy venimos con el corazón, con el alma, con todo nuestro ser dispuesto, Señor, a escuchar tu palabra, a ser edificados por ella. Y que esta palabra, Señor, tiene el poder para transformar nuestra vida, para enseñarnos, para redarguirnos, para edificarnos, oh Señor, y para hacer esa guía, Dios, para nuestra vida. Lumbrera, Señor, a nuestro caminar. Eso es tu palabra, oh Dios. Y en esta noche, Señor, háblanos a cada uno de nosotros conforme, Señor, a tu propósito y aquel mensaje que tú quieres dejar en nuestra vida, Señor. Que cada uno tome su porción y participemos, Señor, de este banquete que es tu palabra, Señor. Que cada quien tome de la mesa lo que le corresponda, Señor, y que vayamos llenos de ti, Señor, llenos del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar su asiento, hermano. Como había dicho, pues ya entramos a lo que es el capítulo 2 del Evangelio de Juan. Y en el jueves anterior les había mencionado de que desde el capítulo 2 hasta el capítulo 4 se conoce como el ciclo de Caná, ya que inicia en Caná, finaliza también en Caná. Y pues en los ciclos que hay en los evangelios siempre hay varias enseñanzas, varios pasajes que nos van pues, a dar muchas enseñanzas y que todos van como en un círculo. Eso, en un círculo, usted sabe que cuando inicia en un punto y al dar la vuelta completa, vamos a regresar al mismo punto donde se inició. Entonces así es este ciclo de Caná. Inicia en Caná, en las bodas de Caná que vimos el jueves anterior, y va a terminar en el capítulo 4 cuando el Señor regresa a Caná de Galilea, y ahí se desarrolla lo que es la segunda señal que, pues, son milagros que el Evangelio de Juan le llama señales. El jueves anterior vimos la primera señal, allí lo dice el versículo 11, que ese era el principio de las señales que hizo Jesús. Y esa fue la primera, cuando el Señor Jesús convirtió el agua en vino. Ahora corresponde ya entrar a otros pasajes de pues, este ciclo de Caná. Y lo que corresponde en esta ocasión es la purificación del templo. En muchas ocasiones ya se ha predicado, ya se ha hablado mucho sobre este pasaje, y ahora pues me quiero centrar en lo que significa pues lo que es el templo, qué significaba para los judíos el templo y
qué enseñanza vino a dejar en ese pasaje el Señor. Porque vamos a llegar a una verdad, hermanos, que pues es de mucha bendición para nosotros. El versículo 13 dice: estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Ya en la introducción que hicimos al Evangelio de Juan, dijimos que la diferencia que tiene este Evangelio con los otros 3 evangelios conocidos como sinópticos era que el énfasis que le da el Evangelio de Juan a todo lo que Jesús hizo y los hechos, el énfasis está en Jerusalén. Y en los otros evangelios se le da más el énfasis en Galilea. Entonces aquí pues inicia el viaje del Señor hacia Jerusalén en el tiempo de la Pascua. Cuando estudiamos el capítulo 1 y vimos lo del Cordero de Dios, ahí explicamos lo de la Pascua, qué es lo que representaba. No me voy a detener en eso y voy a avanzar a lo que dice el versículo 14. Dice que halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Entonces el Señor llegó al templo que está en Jerusalén. Hay muchas cosas que mencionar acerca del templo, pero yo al leer este versículo 14, y no sé si usted también, pero yo me pregunto, ¿qué hacían allí estas personas que vendían bueyes, que vendían palomas o palominos, ¿verdad? ¿Qué hacían los cambistas allí? ¿Por qué estaban en el templo? Y eso mismo es lo que el Señor Jesús se va a ver, ¿verdad?, en ese momento que llega. Bueno, ¿qué están haciendo estas personas acá? Porque hay que recordar para qué fue construido el templo. Y ahí es donde quiero ir al Antiguo Testamento para ver, o sea, para qué era dedicado el templo, por qué o qué significaba lo que era el templo de Dios. Vamos a ir hasta el Éxodo. Vamos a ir al Éxodo capítulo 25. Éxodo capítulo 25, Dios o Jehová le habló a Moisés y le dijo que le dijera a todo el pueblo que llevara ofrenda. Y allí le menciona qué tipo de ofrenda: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, todos esos elementos. ¿Para qué? Dice el versículo 8 del capítulo 25 del Éxodo: y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Allí Dios le está diciendo a Moisés: construyan un tabernáculo. Allí usted puede ver, la Reina Valera dice: la ofrenda para el tabernáculo. Tabernáculo lo que significa es tienda o casa, hogar, santuario, todo eso es el tabernáculo. Entonces el Señor, ¿qué es lo que le dice a Moisés? ¿Para qué se va a construir este santuario? Ahí dice: para mí, dice, y habitaré. Esa es la palabra clave: habitaré en medio de ellos. Lo que Dios quería en el pueblo de Israel era de que ellos pues sintieran que Dios estaba con ellos, que la presencia de Dios estaba con ellos. Entonces esta tienda, porque muchos así le llaman, la tienda o una carpa, tiene varios nombres que se le podrían dar al tabernáculo o al santuario o a la casa, al hogar. Entonces eso era para que Dios habitara en esa tienda, en ese lugar. Entonces en ese lugar solamente tenía entrada, tenía varios espacios y utensilios. Tenía el tabernáculo que servía pues para la administración, y solamente tenía entrada a ese lugar donde estaba el arca del pacto, que es lo que en sí significaba la presencia de Dios. El arca del pacto, eso es lo que significaba, la presencia de Dios.
Entonces estaba en el tabernáculo y solamente tenía entrada el sumo sacerdote, y que visitaba pues anualmente ese lugar, y tenía que hacerlo con un tipo de vestidura y pasar un proceso de purificación, de santificación, para poder pues entrar a ese lugar. Allí no entraba cualquiera, por lo que significaba ese lugar. Allí habitaba Dios. Esa era la casa de Dios. Entonces, allí para eso se construyó el tabernáculo. Luego, primer libro de los Reyes, capítulo 6, el rey Salomón, dice el capítulo 6, que Salomón edifica el templo. Entonces, al igual, el rey Salomón, pues, pidió de muchas cosas para construir este templo. Y ahí da las dimensiones que tenía. Todo el capítulo 6, eso es lo que nos narra. Todas las dimensiones, las puertas y todo lo que contenía el templo. No me voy a detener en explicar eso, sino que lo que voy buscando es que veamos el porqué de la construcción del templo y qué significaba. Dice el capítulo 8 del primer libro de los Reyes, es cuando Salomón traslada el arca, ese arca del pacto que estaba en el tabernáculo, que representaba la presencia de Dios, se trasladó al templo, para que pues ese lugar, ese templo, allí estuviera la presencia de Dios. Algo importante de que este templo se construyó en el monte Moriah. Casi siempre eventos o sucesos trascendentales que se narran en la Biblia casi siempre son en un monte. Por ejemplo, la muerte del Señor Jesús fue en el Gólgota, o en el monte de la calavera. La ascensión del Señor Jesucristo también fue en un monte. La transfiguración del Señor Jesucristo fue en un monte. La enseñanza más reconocida del Señor Jesús fue en un monte, conocida como el Sermón del Monte. El monte Sinaí, ¿qué representa ese lugar? Cuando Moisés llega, dijo que estaba en un lugar santo. En un lugar santo. Entonces, todos los hechos trascendentales en la historia y en lo que narra la palabra ocurren en un monte. Asimismo, la construcción del templo en el monte Moriah. También, pues, Salomón, en el capítulo 7, versículo 23, capítulo 8, versículo 12, ahí Salomón explica por qué se hizo el templo. Ahí dice dedicación del templo. Dice el versículo 13, yo he edificado casa por morada para ti, sitio en que tú habites para siempre. Para siempre. Entonces, Salomón dijo, pues, que aquí habite tu presencia, que estés con tu pueblo, con Israel, para siempre. Y ahí va a explicar de que todos se iban a reunir en el templo a orar, que por eso es conocida como una casa de oración. El templo de Dios, allí estaba la presencia de Dios, y todo el que llegaba a ese templo era para orar. Pero este templo nosotros sabemos que fue destruido, y no solo una vez, sino 2 veces. El segundo libro de Reyes, capítulo 25, versículo 8 en adelante, se habla de la cautividad de Judá. Allí lo que se habla es que, pues, Nabucodonosor, rey de Babilonia, llegó a Jerusalén. Y no llegó
en sí por cuestión de azar o por nada de eso. Eso ya estaba profetizado. Lo profetizó Jeremías. Jeremías capítulo 6. Ahí dice el versículo 2 de este capítulo 6. Destruiré a la bella y delicada hija de Sión. ¿De quién está hablando? De Jerusalén. Esa hija de Sión, dice la bella y delicada, está hablando de la ciudad de Jerusalén. Dice que la va a destruir y que iban a hacer guerra contra ella. Y allí explica todo lo que Dios le dijo a Jeremías y él lo profetizó. Profetizó esa destrucción de la casa de Dios que está pues en Jerusalén. Entonces dice capítulo 25 del segundo libro de Reyes, versículo 9. Dice, y quemó la casa de Jehová, Nabucodonosor, rey de Babilonia, quemó la casa de Jehová y la casa del rey, y todas las casas de Jerusalén, y todas las casas de los príncipes, quemó a fuego. Y de allí va a explicar luego de haber destruido el templo, de haberlo quemado, de que pues los israelitas fueron dispersados, pasaron el cautiverio. Entonces el templo fue destruido la primera vez por Nabucodonosor, el rey de Babilonia. Pero ¿por qué fue destruido? Fue destruido por el pecado que el pueblo de Israel había cometido. El pueblo de Israel cometió 3 pecados. El primero, la idolatría. El segundo, la inmoralidad sexual, que es la fornicación y el adulterio. Tercero, los asesinatos, los crímenes. Entonces, esos 3 pecados es lo que el pueblo de Israel cometió, y por tal motivo fue de que se profetizó la destrucción de este templo y de Jerusalén. Por esa razón. Eso fue la primera vez. Ezequiel pues va a afirmar eso que le estoy diciendo. Ezequiel capítulo 43. Ezequiel capítulo 43. Usted va a ver, ahí el título dice, la gloria de Jehová llena el templo. Y luego dice, leyes del templo. Entonces aquí Dios le da la visión al hijo de hombre, que así es conocido Ezequiel, el profeta Ezequiel, es llamado hijo de hombre. Y es el mensaje o la visión, ¿verdad?, que Dios le da a Ezequiel, es que se iba a reconstruir el templo, que iba a haber un nuevo templo. Y dice el versículo 7, me dijo, hijo de hombre, este es el lugar de mi trono, el lugar donde posaré las plantas de mis pies, en el cual habitaré entre los hijos de Israel para siempre, y nunca más profanará la casa de Israel mi santo nombre, ni ellos ni sus reyes con sus fornicaciones, ni con los cuerpos muertos de sus reyes en sus lugares altos. Entonces, ya no va a ser así, ya por las fornicaciones, la inmoralidad sexual, los asesinatos, los crímenes y la idolatría que cometía el pueblo de Israel. Entonces, allí se está anunciando la reedificación del templo. ¿Y cuándo sucedió? Vamos a ir al Esdras, el libro de Esdras. No sé si alguna vez usted ha leído Esdras. ¿Ya ha leído Esdras, hermano? Son libros que como casi no se predica, pero tiene grandes enseñanzas este libro de Esdras. Y usted va a ver ahí en el capítulo 5 la reedificación del templo.
Dice el capítulo 5, profetizaron Ageos y Zacarías, que eran profetas de Dios, y profetizaron en Jerusalén, en el nombre de Dios, dice. Entonces a estos hombres vinieron a preguntarles que quién les había dicho de que se reedificara el templo. Y entonces ellos responden en el versículo 11 del capítulo 5, dice, nos respondieron diciendo así: nosotros somos siervos del Dios del cielo y de la tierra, y reedificamos la casa que ya muchos años antes había sido edificada, la cual edificó y terminó el gran rey de Israel. Ahí está hablando de Salomón, porque el reinado de Salomón fue conocido como el más grande. Por eso dice el gran rey de Israel, fue él quien la edificó, y vienen ellos y la reedifican porque Dios así lo dijo. Mas después dice que nuestros padres provocaron a ira al Dios de los cielos. Él los entregó en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, caldeo, el cual destruyó esta casa y llevó cautivo al pueblo de Babilonia. Pero en el año primero de Ciro, rey de Babilonia, el mismo rey Ciro dio orden para que esta casa de Dios fuese reedificada. Y entonces allí es donde se reedificó el templo. Ya este era el segundo templo. El segundo templo. Y siempre, pues, la verdad que tenemos de este templo es que allí habitaba Dios. Que en el templo habitaba Dios. Allí estaba la presencia de Dios. Y esa casa no tenía que ser profanada. No debía de ser profanada con asesinatos, fornicación, ni idolatría. Ahora que ya pues, tenemos esa noción de lo que es el templo, pues volvamos a Juan. Porque es que estaban ahí estos hombres que vendían bueyes, ovejas, palomas y todo eso. En el templo llegaban las personas, que iban a hacer sacrificios o también lavamientos, y llevaban muchos, el que tenía la posibilidad de comprar los corderos, debían de ir allí al templo a que pues los encargados de hacer eso, que eran los miembros del Sanedrín, los fariseos, los levitas, todos los que conforman este grupo de la autoridad religiosa judía. Entonces alguien tenía que evaluar ese cordero que le llevaban para ser aceptado para el sacrificio. Había muchas personas que no podían comprar el cordero, y que estaba la opción también de comprar palominos o ese tipo de animal para sacrificarlo, para la expiación de los pecados, porque esa era la forma como se hacía de acuerdo a la ley. Entonces estos judíos, los judíos, ¿qué es lo que hacían? Ellos rechazaban a los corderos que las personas llevaban y les decían: pasen a comprar de los que tenemos nosotros, porque esos que tenemos nosotros, esos ya están aprobados. Entonces, si compran esos van a ser aceptados. Entonces ahí mismo en el templo tenían los animales, pero que eran de ellos. Y entonces les compraban a ellos lo que iban a sacrificar. Y entonces eso era una manera de que los judíos estaban lucrando. Y por eso es que allí había estas personas que vendían bueyes, ovejas y palominos o palomas. Pero también habían cambistas. ¿Quiénes eran los cambistas? En mi profesión, en contabilidad, hay una materia que se llama contabilidad bancaria, y en esa materia nos enseñan la historia del sistema financiero o de los bancos. Y ahí en esa historia mencionan, que inició allá en Egipto,
allí inició, digamos, como los primeros indicios de lo que era el sistema financiero. Por ejemplo, solo para darle un ejemplo, cuando van a vender a José, ¿usted se acuerda por cuánto lo vendían? 20 piezas de plata. Entonces, desde ahí, en Egipto, ahí se desarrolló, fue, digamos, como el inicio del comercio y de muchas cosas importantes. Luego los asirios, o los babilonios, y así, en la historia de los bancos, se llega a este punto de los conocidos como los cambistas. Y eran personas que lo que hacían era cambiar monedas o intercambiar cosas por las monedas que se utilizaban. Entonces, por eso estaban allí. Y lo que hoy conocemos como bancos, digamos que el inicio, ¿cómo decir? El inicio de ese nombre de bancos era que estos hombres estaban sentados en una banca. Y ahí estaban sentados y ahí es donde se cambiaban las monedas. Entonces, de ahí surgió la palabra esa, de bancos. Es lo que hoy conocemos los bancos. Ahí es donde se desarrolla todo el sistema financiero. Hoy ya está bien avanzado, pero ya ni necesidad de ir. Porque ahí en el teléfono, cada banco tiene su aplicación. Usted ahí puede hacer, transferir dinero, recibir dinero. Con el mismo teléfono usted puede ir al cajero y ya sin necesidad de llevar la tarjeta y meterla. No, el mismo teléfono, la misma aplicación le permite hacer eso para retirar dinero. Pues hoy ya está todo bien modernizado, todo lo que es el sistema financiero. Pero en ese tiempo, lo que pasaba era de estos hombres que estaban sentados y cambiaban las monedas. Entonces ahí estaban los cambistas. El cambio de moneda, para llamarlo de otra forma, hoy se conoce como las divisas, que de otro país, en otros países hay otro tipo de moneda, y para entrar todo ese dinero acá, entonces hay una divisa, hay un cambio de moneda. Entonces aquí la moneda original de este país es el colón, y se dolarizó la economía para evitar porque la moneda esta del colón estaba devaluada, y para facilitar lo que es el comercio, entonces por eso fue que se dolarizó. Solo por darle un dato, ¿no? Pero aquí lo importante es que por qué estaban allí los cambistas. No vamos a entrar en eso, ¿no? Y entonces el Señor Jesús, el versículo 15 dice: haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y entonces ahí vemos una acción del Señor con autoridad, no sé cómo decirlo, pero esa es la palabra, con celo de la casa de Dios, porque ya dijimos que la casa de Dios pues era donde moraba, donde habitaba Dios, y la casa de oración. Y estos hombres estaban profanando el templo. Eso es lo que estaban haciendo, porque ahí lo que estaban haciendo era robando. Estaban haciendo mercado, dice ahí, pero en realidad pues estaban cometiendo delitos en la casa de Dios. Y por eso el Señor Jesús va y lo saca. Y le dijo, dice, a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Porque no fue para eso que se construyó el templo. Fue para una casa de adoración, una casa de oración, donde habitaba Dios. Entonces estaban ellos profanando. El versículo 17 dice: entonces
se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Ahí es lo que dijeron los hermanos. El celo de tu casa me consume. O sea, que el alma, fíjese hermano, el alma de nosotros anhela estar en la presencia de Dios. Amén. No anhela usted, hermano. Amén. Pero es lo que le digo, el alma anhela la presencia de Dios. El cuerpo no, el alma, el espíritu anhela estar en la presencia de Dios. Cuando nosotros somos espirituales, dominamos el cuerpo, dominamos la carne para pues hacerla pues, a un lado y seguir al Señor. Pero el que es espiritual, dice la palabra, discierne las cosas espiritualmente. El que es carnal, así mismo va a discernir las cosas. Entonces, todos los que somos espirituales tenemos un celo por la casa de Dios. Tenemos un celo por la presencia de Dios. Por eso en este lugar, hermano, en este lugar se debe de respetar. Nosotros debemos de guardar también nuestro templo, que es nuestro cuerpo. Porque, ¿por qué fue destruido el templo? Dijimos la primera vez, por 3 pecados: la idolatría, la inmoralidad sexual. Y en eso quiero detenerme. La inmoralidad sexual es la fornicación y el adulterio. Dice capítulo 6, primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 12. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice: los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, su espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Entonces, los pecados de inmoralidad sexual no solo afectan a, digamos, familias y todo eso, no. Hay algo que va más allá, que es el cuerpo mismo. Aquí dice que la fornicación es un pecado que los demás pecados son como externos, vamos a decirlo, y que van a tener consecuencias externas. Pero este pecado de inmoralidad sexual, ahí se peca contra el propio cuerpo. Y si sabemos que este cuerpo es el templo y la morada del Espíritu Santo, cuando se cometen este tipo de pecados, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos profanando nuestro propio cuerpo. Y estamos atentando contra nuestra integridad. Cuando se corrompe la integridad, es difícil recuperarla. Cuando nos guardamos en santidad y pureza ante el Señor, ahí hay una gran ganancia, hermano. Pero si se rompe esa integridad, esa santidad, esa pureza, ¿qué es lo que pasa? Es muy difícil recuperarlo. Es muy difícil. Estos temas, hermanos, pues son difíciles de tocar, son difíciles de hablar, porque nos confrontan y nos da en la cara. Porque hoy en día, en todas las iglesias, hay estos pecados de inmoralidad sexual. Y cuando hay estos pecados,
allí no hay pureza. La persona que está en este pecado piensa en la inmoralidad. Mira el hombre a las mujeres, a las hermanas con deseo, con lascivia. Y de igual manera las mujeres a los hombres con deseo, con lascivia. Y allí se está pecando contra el propio cuerpo. Es que es importante que entendamos eso. Es contra nosotros mismos. Y recuperar esa pureza y esa santidad es muy difícil. Es muy complicado. Para eso pues, hay que orar mucho, apartarse de muchas cosas. Hoy en día lo que pasa es de que en los celulares lo que se encuentra ahí son fotografías de pornografía. En la mayoría de aquellos hermanos que fueron encontrados o que se supo de que pecaron en este tipo de pecados de fornicación o de adulterio, pues el inicio de todo eso es que muchos vieron pornografía. Es como el inicio de toda esa cadena. Y es también comprobado por psicólogos de que todos aquellos que han violado niñas iniciaron viendo pornografía. Ese fue el inicio. Y que el deseo de ese pecado, de estar encadenado, les lleva a cometer ese tipo de delitos de violaciones a niñas, a mujeres. Esos pecados inmorales son muy graves. Y no debe haber ese tipo de pecados en la iglesia del Señor. No debe haber. Eso es lo que Pablo le enseña a los corintios. Porque a él le fueron llevados, ahí dice el capítulo 5, un caso de inmoralidad, dice, juzgado. Y el versículo 5 de este mismo capítulo dice, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Entonces, eso, atentar contra el cuerpo, pues es grave. Entonces, hay que apartarnos de esos pecados de inmoralidad para no destruir el cuerpo o el templo. Luego, el versículo 19 dice, respondió Jesús y les dijo, destruir este templo. Perdón, no leí el versículo 18, dice, los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras, ya que haces esto? Entonces Jesús dijo, destruir este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Porque los judíos, ellos nunca entendieron la enseñanza del Señor. Ellos nunca percibieron el mensaje que el Señor traía. Y ellos se lo tomaron bien literal, de que el Señor estaba hablando de ese templo, de la casa de Dios y todo eso. No estaba hablando de ese templo, sino que dice el 21, mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Como Jesús dijo, destruir este templo, o sea, maten este cuerpo y en 3 días lo levantaré. Es decir, al tercer día iba a resucitar. Entonces, eso es lo que el Señor les dijo. Destruyan mi cuerpo. ¿Por qué? Porque más abajo, ahí el versículo 23, 24 y 25, ¿qué es lo que dice? Que Jesús conoce, dice, a todos los hombres. ¿Y qué pasaba? Cuando Jesús estaba en Jerusalén, dice, muchos creyeron en su nombre, pero también, dice el 24, Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque él sabía lo que había en el corazón de todos esos hombres. Sabía de que la intención de ellos iba a ser matarlo, porque no aceptaron su enseñanza, su mensaje, ese mensaje de salvación,
y de vida eterna. No lo aceptaron. Entonces el Señor por eso mismo les dice, maten este cuerpo, pero en 3 días me voy a levantar. Voy a resucitar. Eso, desde este punto ya vemos que el Señor está anunciando su muerte. El Señor Jesús anunció su hora de la muerte en muchas veces, muchas ocasiones. También anunció su resurrección. Y de igual manera anuncia su venida, su segunda venida, su regreso. Y cuando Jesús venga, allá en Apocalipsis, se habla de la nueva Jerusalén. Y ahí es importante de esa nueva Jerusalén. ¿Por qué? Fíjense que actualmente allá en Israel están queriendo construir el templo. Están queriendo reconstruirlo. Pero ese templo no va a poder reconstruirlo porque en la segunda destrucción del templo, eso no lo dije, del por qué fue destruido la segunda vez, fue por el pecado de el odio infundado, así se llama. El odio infundado o injustificado. Eso es rechazar al hermano, rechazar al prójimo. El odio infundado no es matar a alguien, ¿no? O sea, sí, ¿verdad? Es parte, pero desde el momento donde se aparta a alguien, donde se excluye a las personas, donde no amamos a nuestro prójimo, desde ese momento ya estamos cometiendo ese pecado que se llama el odio infundado. El ser indiferentes con la necesidad del prójimo también es parte de esto. Porque dice la palabra que aquel que pueda hacer lo bueno, pero no lo hace, ¿qué pasa? Le cuenta como pecado. ¿Por qué? Porque somos indiferentes a la necesidad del prójimo. Entonces, por ese pecado fue que la segunda vez se destruyó el templo. En la primera destrucción, mencionamos los 3 pecados, pero esos pecados fueron perdonados por Dios y por eso se reconstruyó. Entonces, para que se construya otra vez ese templo, debe de ser quitado ese pecado de Israel. Y ese pecado todavía está en Israel, porque allí los judíos actualmente tienen, creo que 3 grupos, que uno se llama, bueno, no, son bien raros los nombres, pero usted puede buscar ahí, de que los judíos tienen como 3 ramas y cada uno de ellos excluye al que está en la otra rama, por así decirlo. Y eso es lo que pasa en Israel. Actualmente en Jerusalén, de ese templo, de la destrucción del segundo templo, lo único que hay es un muro, que es conocido como el muro de los lamentos. Ahí en ese lugar, personas de todo el mundo mandan cartas, y en esas cartas son peticiones para Dios. Ahí hay personas que reciben esas cartas y las ponen en el muro, ahí entre medio de las fisuras de la pared, y hay otras personas que llegan y se inclinan, oran allí y todo eso, porque eso es lo único que quedó del templo. En Jerusalén, cerca del templo, está, ahí hay muchos, digamos, puntos de adoración en Jerusalén. Por ejemplo, allí está lo que se cree que es el sepulcro del Señor Jesús. Allí está la piedra, bueno, hay una piedra, o sea, en la punta de ese monte donde fue construido el templo, donde ya solo hay un muro, en la punta hay una piedra, y esa piedra se cree que también es la piedra donde Abraham iba a sacrificar a Isaac. Y a esa misma piedra los de la religión del Islam, ellos creen que en esa piedra fue que el profeta de ellos allí recibió
la revelación por parte del ángel Gabriel. Entonces, esa piedra también es de adoración del Islam, de esta religión. Y también ahí mismo, en Jerusalén, hay cristianos. Entonces, ahí en Jerusalén hay cristianos, judíos, del Islam, ortodoxos. O sea, hay diversidad, ¿verdad?, de creencias, de religiones en Jerusalén. Entonces, para que se reconstruya ese templo, debe de eliminarse todas esas diferencias que hay. Pero eso no va a ser así, porque ese nuevo templo va a estar en la nueva Jerusalén. Amén. Quiero ver si lo encontramos, Apocalipsis. Capítulo 21. Capítulo 21 de Apocalipsis, versículo 9. Dice: vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, siempre en un monte, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muro. La ciudad se halla establecida en cuadro, y su longitud es igual a su anchura. Y él midió la ciudad con la caña 12,000 estadios. La longitud, la altura y la anchura de ella son iguales. Midió el muro 144 codos de medida de hombre, la cual es de ángel. Bueno, y allí va a seguir explicando cómo estaba conformada y de qué estaba hecha esta nueva Jerusalén, porque en ese momento ya hay un cielo nuevo y una tierra nueva, y esta nueva Jerusalén va a ser el centro de la oración de todo el mundo. También se habla de que va a haber un árbol ahí, el árbol de la vida, el que estaba allá en el Génesis. ¿Usted se acuerda del árbol de la vida que estaba en el huerto de Edén? Ahí había 2 árboles, uno que era del conocimiento de la ciencia y el otro que era el árbol de la vida. Y este árbol de la vida da fruto diferente cada mes, o sea, 12 frutos en el año. Y la hoja de ese árbol va a ser utilizada para la sanidad de las naciones. Por tanto, vamos a ser eternos. En el cielo nuevo, la tierra nueva, vamos a ser eternos. Y ahí estará la nueva Jerusalén, el nuevo templo, la casa de Dios, es decir, la presencia de Dios va a estar en ese cielo nuevo y la tierra nueva. Y nosotros vamos a poder ir, hermano. ¿No se alegra, hermano? Vamos a ir a verlo. Y lo vamos, o sea, con nuestros ojos, bueno, no estos materiales, porque vamos a tener un cuerpo glorificado, ¿no? en ese cielo nuevo y en la tierra nueva. Entonces será algo maravilloso, algo glorioso. Y no va a haber necesidad allí, dice también Apocalipsis, de luz del sol, porque
que la gloria de Dios dice que va a iluminar toda la tierra. Y eso es lo que habrá en la nueva Jerusalén. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por la enseñanza que tú nos has dejado, Señor, en esta noche. Señor, tu palabra muchas veces es dura, Dios. Muchas veces nos confronta. Pero en esta noche, Señor, vamos a tomar nuestra responsabilidad, Dios, para guardar este templo que es nuestro cuerpo, Señor. Señor, que siempre, Dios, nos neguemos, Señor, a la tentación y que podamos vencer, Señor. Señor, que en nuestra vida haya pureza y santidad, Señor. Que en nuestros pensamientos haya pureza, que en nuestro corazón haya pureza, que nos apartemos, Señor, de pecados. Señor, que tu iglesia se limpie, que se lave, que lave sus vestiduras, Señor. Que tu iglesia seamos renovados día con tu sangre, Señor Jesús. Esa sangre que nos lava y nos limpia y nos purifica, Señor. Por eso esta noche, Señor, perdona todo pecado, Señor, que haya en nuestros cuerpos. Señor glorioso, que en esta noche, Dios, seamos totalmente limpios. Y que tú nos ayudes, Señor, a vencer, Señor, todo tipo de tentación. Haznos fuertes, Señor. Haznos valientes. Que respetemos, Señor, todo lo que nos dice tu palabra. Que te honremos con nuestro hablar, con nuestro pensar, con nuestro actuar, oh Dios. Señor, gracias te damos por hablarnos en esta noche, hablar a nuestra vida, Señor, porque necesitábamos escuchar. Necesitamos oír esa voz tuya, Señor, la que nos corrige, la que nos guía, nos da vida, Señor. Tu profecía ya lo había dicho, Dios, que íbamos a comer de esa palabra, Señor. Y hoy hemos participado, Señor, y tomamos cada uno nuestra porción. Gracias, oh Señor, a ti sea la gloria y la honra. Si hay alguien en esta noche que quiera aceptar al Señor por primera vez o quiera reconciliarse con el Señor, es la oportunidad para que se pueda dar ese acto de fe. No vamos a pedir que pase al frente, solo que se ponga de pie en señal que quiere reconciliarse con el Señor o aceptarle. Porque lo que quiere es renovar este templo que es nuestro cuerpo. Y si hemos fallado, Él es fiel para perdonarnos. Y Él puede limpiarnos con su sangre, lavarnos y perdonarnos. Jesucristo es el Cordero que quita el pecado del mundo. Y su muerte, su sacrificio, es lo que nos ha justificado ante el Padre. Y si no lo hay, pues damos gracia y gloria a nuestro Dios. Gracias, Señor. Amén. Bien, vamos a finalizar. Solamente dar los anuncios para lo que resta de esta semana. Pues el día sábado le estamos haciendo la invitación a los jóvenes a la reunión que estamos haciendo todos los sábados a las 4 de la tarde. Seguimos con los estudios de la sana doctrina. El sábado anterior correspondió a lo que eran los dones del Espíritu Santo. Y eso es importante, que todos lo conozcamos, en qué consisten los dones del Espíritu Santo. Y este sábado en eso se va a continuar, con los dones de revelación. Amén. Entonces ahí está la invitación, donde se desarrollan las cédulas, pues siempre hacemos la invitación para que se reúnan. El día domingo nuevamente estamos acá reunidos a las 9 de la mañana.